unas palabras con... Hola, buenas tardes a todos y todas y todes que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. De verdad que es un gusto y siempre es una alegría hacer actividades que, que celebran el Día Internacional de los Museos. Yo siempre en diferentes espacios insisto que yo siempre me siento muy en familia en estos espacios porque somos este montón de personas profesionales que nos hemos dedicado al gusto y a la pasión que nos traen estos espacios que, que son tan especiales. Los museos son unos espacios que de difícil explicación, que nos lo diga Laura, que nos lo diga Bruno, que lideraron el proyecto de hacer una nueva definición de museo. Qué complejo que es definir qué es un museo, especialmente si una se ha dedicado a trabajar en museos y conoce la, la variabilidad de museos que existen en el mundo, los diferentes temas que caben en un museo, las formas tan distintas de hacer museo que existen en el mundo. Y me atrevo a decir que Latinoamérica es justamente uno de los espacios más ricos, más innovadores, donde se encuentran los museos más innovadores en el mundo. Me atrevo a decir eso porque siento que desde nuestra parte del mundo aportamos ese granito de arena. Y justamente en ese contexto es que este tema se convierte en un tema tan importante. Cuando hablábamos del título para darle este espacio con Jody y con el resto de colegas de ICOM Costa Rica, pensábamos, ¿cómo decimos lo que estamos viviendo? Los tiempos convulsos que estamos viviendo. ¿Cuál es el papel de los museos en esta condición mundial y en qué papel juegan estos espacios que amamos, pero que de pronto a veces son tan difíciles de definir, pero cómo les damos forma, cómo, cómo los defendemos? ¿Por qué eso es importante defenderlos, verdad? ¿Por qué es tan importante tener museos en estas épocas que estamos viviendo? ¿Cuál es la esencia del museo? ¿Dónde está el museo? En qué lugar habita y qué lugar tiene en nuestra sociedad? Y yo creo que es uno muy importante. Spoiler, creo que todos aquí estamos de acuerdo en la importancia que tienen los museos. Entonces, bueno, dicho esto, en el contexto del Día Internacional de los Museos y esta celebración tan importante que nos pasa por el cuerpo a todos y todas y todos aquí, agradecerles participar desde Costa Rica, definitivamente. em, y desde el Consejo Consultivo, por supuesto, y desde ICOM en general, creo que arrancar con un espacio, una conversación tan álgida y tan importante, me llena de esperanza. Entonces, muchas gracias. Gracias, Eo. Ahora tengo el gran placer de presentar y pedir unas palabras de Beatriz Espinosa, que es la presidente de ICOM LAC. LAC y que es de Chile y ahora está participando con nosotros. Entonces, bienvenido, Beatriz. Gracias. Gracias, Jody. Gracias a ICOM Costa Rica por invitarme a decir unas palabras y felicitarla al comité por esta decisión de hacer una reunión donde se reflexionen, se tomen opiniones para un tema tan delicado como es este de defender y abogar por los museos. Todos sabemos que en nuestra región hay temas muy delicados como eh, que a través de eso se justifica muchas veces el cierre de los museos, como es el tema político y el cambio de gobernaciones, o como es el tema económico, que también es recurrente en esta situación precaria que de pronto nos encontramos. Les felicito y felicito también a los participantes que están
actualmente presente, porque, bueno, es sin lugar a duda una situación que hay que abordarla desde un conjunto. Y mientras más reflexión participativa haya, yo creo que el contenido del informe puede ser más rico. Solicito formalmente a ICOM Costa Rica que nos haga llegar a la alianza el informe o el resumen de este trabajo que van a hacer en conjunto, para nosotros también tenerlo presente y de pronto hacer quizás un camino de continuidad sobre este tema, porque pienso que es relevante en nuestra región. Un abrazo a todos, me da mucho gusto ver a Gabriela, a Serrana, a todos los amigos de alguna manera con que nos encontramos. Y bueno, adelante porque ya nos hemos comido algunos minutos. Gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, voy a pedir a la gente que están conectados, por favor, a mantener sus audios en mute, apagados, para que no estamos escuchando otras cosas. Siempre guarda la cara allá porque es un placer ver todo el mundo. Entonces, esa es una cosa. Por favor, garantizar que tu imagen tiene su nombre puesto. Y es un placer igual de ver todo el montón de amigos de Latinoamérica. Yo empecé con mi participación en defender o abogar por los museos sin saber que existe esta palabra de abogar por museos. Hace un poquito más de un año en Costa Rica intentaron pasar un nuevo ley que le iba a quitar las juntas directivas de los museos, que iba a eliminar la personería jurídica de los museos, su habilidad de colectar fondos y tener cuentas bancarias, y nos puso la alerta al mundo de museos en Costa Rica. Esto fue por todas las instituciones culturales, pero específicamente nosotros preocupamos por la que estaba pasando con los museos. Entonces, desde este tiempo yo empecé a trabajar en conferencias, en mesas redondas, y al final fui al Congreso Nacional para hablar con los diputados. Felizmente logramos y la ley no pasó. Después de esta experiencia, estaba en una conferencia en Portugal donde escuché a Antonio Rodríguez hablar sobre el concepto de abogar por los museos. Y basado en su explicación, participé este año en febrero en lo que la Asociación de Museos Norteamericanos llaman Advocacy Day. Era un día de aprender cosas de las herramientas que uno necesita, de no ir solamente a decir, los museos son importantes, necesitamos ayudar a los museos, pero hay que ir con lo que en inglés lo llaman asks o peticiones específicos, que ir a decir, no puede hacer esto por esta razón, o por favor hace esto por esta razón. Era un día tan importante que decidí que podría ser muy buena idea compartirlo con más personas en América Latina. Es un problema que nosotros tenemos aquí en todas partes. Desgraciadamente, con los gobiernos populistas está empezando a ser aún más problemático. Entonces, nada más quiero empezar presentando a Antonio Rodríguez, que era mi gurú en el concepto de abogar por los museos. Antonio es originario, voy a estar leyendo los bios por no olvidar, porque ustedes tres son tan llenas de experiencias que eso es lo que quiero compartir. Originario de Venezuela, Antonio Rodríguez posee una larga trayectoria y experiencia profesional en las áreas de gestión cultural, gestión de museos, gestión y administración de organizaciones sin fines de lucro, planificación estratégica y en el sector público y privado.
Tiene una sólida trayectoria en relaciones internacionales, asuntos globales y diplomacia cultural. Él es actual presidente del Consejo Consultivo de ICOM y por esto es miembro de la Junta Directiva de ICOM. Anteriormente ha ejercido muchos cargos en diferentes comités de ICOM, incluyendo presidente del Comité Internacional de Intercambio de Exposiciones, SADC, y solo el hecho de haber estado en SADC, que creo que es una de las comités que tiene tanto trabajo, de ICOM, el plan estratégica, y otros roles de liderazgo incluyen vicepresidencia de la Asociación de Amigos del Museo de Arte en la Organización de las Américas de los Estados Americanos y desempeñó como presidente del Comité Latino de la Alianza Americana de Museos. Con todo esto, él va a compartir con nosotros mucho de su experiencia. Antonio, aquí está, puede compartir su pantalla con nosotros y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Jody. Estoy feliz con esta oportunidad. Mi agradecimiento muy emotivo, por supuesto, y con Costa Rica y con LAC, nuestra querida Beatriz Espinosa Lorán, todos ustedes, Eunice, todos ustedes que siempre me han hecho sentir, me han hecho sentir como en casa. Estoy buscando para compartir mi pantalla con todos ustedes. Tal vez voy a tener que cerrar este chat aquí. ¿Dónde está el botón de compartir pantalla? Del share. Debe estar en el puro centro Sí, ¿verdad? de No, no React. está. Al lado de React, share. Oh, yes. Ya lo encontró. Sí. Listo. Este es el quinto evento del día de International Museum Day. So, disculpen un poquito. No sé si pueden ver la pantalla. Si me confirman, por favor. Sí, Se ve bien. y puede poner arriba el slideshow. ¿Lo pueden ver ahora? Perfecto. Gracias, Antonio. Muy bien, perfecto. Bueno, básicamente lo que quiero traerles hoy son algunas reflexiones producto de mi trabajo en temas de museos, relaciones internacionales, sobre todo muy centrado en el tema de advocacy y lo que significa advocacy y cómo los museos definitivamente pueden avanzar y pueden convertirse en actores de mayor cambio en sus comunidades a través de el advocacy, ¿no? Entonces, fíjense, primero, no sé si está muy pequeñito, espero que no. A ver, lo primero que les traigo es una reflexión sobre qué es advocacy, ¿no? El término advocacy como tal en inglés se refiere a la defensa, apoyo, defensoría de una causa específica. Incluye un grupo de acciones estratégicas que buscan influir en la opinión pública, así como en políticas públicas o en procesos de toma de decisiones para que esta causa avance. Intenta de la misma manera cambiar percepciones o movilizar recursos en favor de una misión específica. Ahora bien, ¿cómo podemos traer este concepto al área de los museos? ¿Cómo se aplica al área de los museos? Entonces, cuando pensamos en museos y en advocacy, pensamos en la defensa, en la promoción, en la sensibilización sobre la misión institucional de nuestro museo y lo más importante, su contribución al desarrollo de comunidades en todo el mundo. Hay algunos casos, países pues en todo el mundo han avanzado en este tema. Estados Unidos, por ejemplo, a través del Advocacy Day que comentaba Jody, de la American Alliance of Museums, de la Alianza Americana de Museos, que ya tiene casi 20 años funcionando ese programa. Pero regresando al tema de museos y
advocacy. ¿Cómo pueden realmente nuestros museos, nuestras instituciones, cómo podemos avanzar nuestra misión, tener un mayor impacto a través de advocacy? Entonces, el primer tema es, por supuesto, sensibilizar, educar y crear conciencia en las audiencias sobre temas relevantes. Esto es algo que los museos hacen normalmente, ¿verdad? Producen conocimientos, actividades, etcétera, que ayudan a crear conciencia en sus públicos. Pero también, ¿cómo pueden los museos avanzar su misión? A través del advocacy se puede influir en políticas públicas y también se puede influir en aquellos procesos de toma de decisiones que afectan a nuestros museos. También a través de advocacy se pueden movilizar apoyo y recursos en una comunidad, en un país, incluso en una región, para lograr crear nuevas alianzas en todos estos ámbitos, local, nacional e internacional. Lo más importante de todo esto en temas de advocacy es que advocacy ayuda a los museos a fortalecer su legitimidad y relevancia social, involucrando no solo a la comunidad, que es su público primario, sino a otros sectores de la sociedad civil en sus proyectos y en sus actividades. Ok, vamos con la siguiente. Ahora bien, para entender advocacy, debemos dedicarle un poquito de tiempo a uno de los componentes básicos, uno de los componentes realmente cruciales que nos van a ayudar a entender este concepto, pero también a entender y a predecir cambios en el entorno externo y cómo estos cambios afectan a nuestras instituciones. Entonces, yo tomé un concepto que se usa muchísimo en planificación estratégica. Yo tomé ese concepto hace como unos 10 años aproximadamente, que es el análisis PESTEL, que es el análisis de sectores en el entorno externo y cómo esos sectores, cómo los cambios en esos sectores afectan a las organizaciones. Entonces yo tomé ese concepto del análisis PESTEL y creé lo que se llama fuerzas de cambio en museo. Es entender las variaciones en el entorno externo y cómo estas variaciones afectan a los museos a través de 6 indicadores: el cambio político, el cambio económico, el cambio social, el cambio tecnológico, el cambio legal y ético y el cambio ecológico. Entonces, aquí les traigo en las próximas 2 láminas básicamente la definición de qué de qué entendemos por estas variaciones en cada uno de estos aspectos. Entonces, por ejemplo, el cambio político, que es algo que pues en los últimos años ha dominado el tema de los museos, se refiere a los cambios en el entorno político, nuevas gestiones que generan inestabilidad en la gestión de los museos o que favorecen su gestión. El caso muy específico de lo que está sucediendo en los Estados Unidos con todas las políticas de la nueva administración y cómo esto está afectando no solo el cambio político, sino el resto de los otros indicadores. Luego tenemos el cambio económico, que por supuesto se refiere a las variaciones en las fuentes de financiamiento, en los presupuestos que se asignan a los museos, a los costos de personal, de producción de exposiciones, etc. Pero aquí también es muy importante tener en cuenta que el cambio económico también genera otro tipo de indicadores. Es decir, por ejemplo, en el caso de los museos, cómo los museos contribuyen a la economía, cómo contribuyen al turismo, cómo contribuyen al empleo, cómo generan financiamientos mixtos a través de la captación de recursos privados, etc. Luego tenemos el cambio social, que básicamente ilustra los cambios en nuestras comunidades. Los públicos cambian, las necesidades de esos públicos cambian. Muchas de las audiencias en los últimos años están dominadas por cambios demográficos, en inmigración, cambios de público, necesidad de reafirmar valores como igualdad, diversidad, inclusión, justicia social, bienes de género, etc. Todo esto no existía hace 30 años.
Entonces, ¿cómo ahora podemos entender estos factores? Algo también que es muy importante dejarles es que cada uno de estos indicadores puede presentar una oportunidad o una amenaza. Es decir, cada uno de estos, yo soy un convencido que las crisis generan nuevas oportunidades de reinvención. Entonces, no todo es en este caso negativo. Las crisis y estos cambios definitivamente nos traen nuevas oportunidades que tal vez antes de esas crisis no las teníamos ni siquiera en mente. Los siguientes tres son el cambio tecnológico, el cambio legal y ético y los cambios ecológicos y sostenibilidad. Aquí les dejo básicamente la información, pero lo que es muy importante en este caso para mí es que ustedes hagamos el ejercicio de ordenar nuestras preocupaciones, nuestras ideas, los factores que afectan a nuestros museos a través de estos indicadores. Como bien dijo Beatriz al comienzo, los cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, a través de las dos presentaciones que vamos a ver hoy, luego de Leo y de Annelies, estoy seguro que de alguna manera algunos de estos sectores, algunos de estos indicadores o agentes de cambio van a estar allí presentes. Entonces, si nosotros queremos abogar, si nosotros queremos defender, si nosotros queremos avanzar la causa de nuestros museos, debemos entender muy bien antes de dónde vienen esos cambios que nos hacen reaccionar. Entonces, por eso es que les quería traerles esto que considero primordial para el entendimiento de las variaciones en este entorno y cómo esas variaciones nos pueden ayudar a desarrollar una actividad más contundente en temas de advocacy. La siguiente, fíjense bien, aquí les dejo unas sugerencias para el análisis de esta fuerza de cambio. Lo interesante de esta matriz de análisis es que es algo que podemos hacer dentro de nuestros propios museos, pero también debemos hacerlo a nivel colectivo. Todos somos defensores de nuestros propios proyectos. Todos defendemos nuestras exposiciones, incluso dentro de nuestros propios museos. Es decir, esa condición innata de defender, de abogar, ya es algo que está intrínseco en nuestro trabajo día a día. Pero, entonces, el entendimiento de cómo estas fuerzas de cambio impactan nuestro museo, nuestra propia organización, también abre la puerta para invitar a otras organizaciones similares, a otras organizaciones en nuestras comunidades, a también crear un entendimiento colectivo. Tal vez las oportunidades que yo veo en el cambio social, tal vez para un museo que está a 3 cuadras mío, son una amenaza. Entonces, esa discusión colectiva genera definitivamente una riqueza y un entendimiento mucho más profundo de la realidad social, del tejido social en el que se mueven nuestras instituciones. Entonces, las sugerencias para el análisis son esas. Primero, estas variaciones en el entorno externo debemos mirarlas a través de nuestras instituciones a la manera individual, pero también es muy relevante discutirlos a nivel colectivo. Por supuesto, esto nos hace identificar en qué somos fuertes, en qué somos débiles. Y esas son consideraciones que son básicas para el trabajo de advocacy. ¿Por qué? Porque lo que somos fuertes es lo que vamos a construir la narrativa alrededor. Entonces, en lo que somos fuertes, en los puntos fuertes, son los que nos van a permitir hacer valer el rol social de los museos. Y por supuesto, aquellas cosas que nos debilitan se convierten en, como dijo Jody, en el request, en lo que estamos pidiendo como apoyo. Rapidito, porque no me quiero extender mucho más tiempo. ¿Qué podemos lograr a través de advocacy? Entonces, identificar y comunicar claramente la misión y valor social de nuestros museos. Construir alianzas, esto es básico. Construir alianzas no solo dentro de nuestros museos, sino construir alianzas con otros actores que hasta ese momento incluso tal vez no hemos considerado. Otros actores a nivel de gobierno, local, municipal, nacional, con otras organizaciones, incluso fuera de nuestros países, otros museos que se enfrentan a realidades similares. Y por supuesto, todo esto se basa en algo
que yo lo identifico como una debilidad en América Latina, pero estoy seguro que al mismo tiempo es una gran oportunidad, que es que en América Latina no tenemos datos, no tenemos información estadística coherente sobre cuál es la contribución de los museos a las diversas áreas de nuestro país. Por ejemplo, no sabemos cuál es la contribución de los museos al turismo, no sabemos cómo los museos generan empleos directos e indirectos. Son datos que son muy importantes y muy valiosos de conocer. Entonces, aquí, cuando pensamos en estas alianzas, entonces, incluso existe la oportunidad de mirar a otros actores. Por ejemplo, pensemos Ibermuseos, aquellas organizaciones a nivel regional que nos pueden incluso facilitar los recursos para producir estudios, para producir estadísticas, información que realmente nos ayude a, como dicen en inglés, to make the case, que es decir, hacer valer mi institución. Todo esto nos va a permitir entonces construir narrativas y eso lo podemos hacer, entonces lo logramos a través de la advocacy. Nos permite construir narrativas que resalten el valor de los museos, lo cual incluye testimonios y datos que conecten con nuestras audiencias, ¿verdad? Aquí les dejo simplemente unos cuantos ejemplos de una estrategia paso a paso para crear advocacy. Esto es basado en mi experiencia con muchos años de advocacy, pero también basado en mi experiencia en trabajos de museos en todo el mundo. Lo importante también de advocacy es, recuerden, que advocacy no está referido a un sistema jurídico o legal o institucional específico. Advocacy lo podemos hacer en todas partes del mundo. Lo que es muy importante es repensar la narrativa y ver dentro de nuestras organizaciones cómo podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo lo logramos? Uno, un diagnóstico interno y externo, es básicamente análisis DOFA y lo que hemos visto, fuerzas de cambio. Definir los objetivos claros. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr más recursos, queremos lograr mejores instalaciones en nuestros museos, queremos lograr tener una voz más activa en nuestra comunidad, etc. Hay que definir esos objetivos muy claramente. Luego diseñar los mensajes efectivos, explicar cuál es el impacto de los museos, pero con ejemplos específicos, con datos que nos permitan avanzar en nuestra narrativa. Seleccionar canales adecuados e identificar aliados, bien sean tradicionales y no tradicionales, pensando en nuestras audiencias, pensando en los cambios sociales, en la tecnología, cuáles son las oportunidades que se generan allí, etc. A nivel de movilizar y capacitar voceros, que es hacer que todo nuestro equipo en el museo se convierta en voceros de ese mensaje que queremos. Entonces, pueden ser no solo los museos, son voluntarios, son otros aliados como embajadores de mensaje. Implementación de las acciones de advocacy, se refiere a campañas de sensibilización, reunir con todos aquellos que toman decisiones de impacto en los museos, etc. Y por último, evaluar, medir y ajustar. Lo que les quiero dejar con todo esto es que en Latinoamérica y el Caribe, la labor de los museos, como bien dijo Unice al comienzo, es única. El valor y la contribución de los museos es única. Simplemente necesitamos repensar esta historia y tratar de construir una narrativa diferente que nos permita, a través de nuestras debilidades identificadas previamente, que nos permita ser más fuertes a nivel individual como institución, pero también a nivel colectivo. Porque cuando aprendemos de otros, podemos lograr. Y cuando tenemos más información. ¿Un minuto? Ok, perfecto, ya estamos terminando. A ver, aquí les dejo entonces, fíjense, algunos ejemplos. Esto es basado en American Lands Museum Advocacy Day. Lo que ven en la línea superior es básicamente información estadística que ellos presentan de una manera muy bien. Por ejemplo, vemos que 9 de 10 americanos piensan que los museos contribuyen económicamente a sus comunidades. El 97% de los americanos considera que los museos son activos importantes a nivel educacional. El 96% de los americanos quieren fondos federales para los museos. Quieren que esos fondos se mantengan o que aumenten. Y el 96% de los americanos aprueban que haya una acción bipartidista,
entre los dos partidos dominantes en apoyo de los museos. Entonces, fíjense qué interesante. La línea superior se refiere a datos. La línea inferior, la fila inferior, se refiere a acciones, acciones específicas y mensajes que están relacionados con cada una de con cada una de la información presentada anteriormente. Entonces, eso es lo que le quiero dejar básicamente a nivel de mensaje. Y advocacy es una herramienta fundamental para visibilizar el rol de los museos como agente activo de cambio y relevancia social. En momentos en que nuestras comunidades están sufriendo de cambios absolutamente inesperados, en momentos en que esos 6 sectores que vimos al comienzo están impactando de una manera inmensa el trabajo de los museos. Debemos repensar nuestra historia como instituciones, pero al mismo tiempo construir una nueva narrativa colectiva que nos ayude a hacer de los museos agentes más visibles y sobre todo que se resalte el valor fundamental en la creación y en la generación de bienestar en nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Eso es perfecto. Muchas gracias. Yo creo que nos dio una imagen, una idea de lo que verdaderamente es el concepto de advocacy, que la palabra no existe tal como está usado en inglés, no existe en español. Por esto hemos definido defender, pero es más allá de defender. Una de las cosas que usted dijo fue de que por medio de advocacy nos ayuda a mostrar la relevancia de los museos a nuestro público y al público general por medio de la política, de la educación. Y esto es una excelente manera de arrancar la conversación de hoy. Ahora tengo el gran placer de presentar a Ana Elizabeth González. Ella es arqueóloga y curadora. Lidera el Museo del Canal desde el 2020, donde ha desarrollado una visión institucional centrada en la justicia histórica, la sostenibilidad y la participación comunitaria. Su gestión ha impulsado una profunda renovación museográfica con énfasis en narrativas inclusivas y colaboraciones con artistas contemporáneas. Actualmente preside el capítulo Panamá del Consejo Internacional de Museos, desde donde promueve la profesionalización del sector, la defensa del patrimonio y la cooperación regional. Ha representado a Panamá en plataformas globales como la Bienal de Venecia, ICOM, la Museum Association of the Caribbean y la American Alliance of Museums. Muchas gracias por su participación y les presenta a Ana Elizabeth. Muchísimas gracias, Jody, y qué honor estar aquí hoy compartiendo este espacio de reflexión con tantos colegas comprometidos con esta defensa y transformación de nuestros museos. Así que muy buenas tardes a todos y qué rico ver a tantas caras familiares y conocer a las que no. Agradezco profundamente esta invitación de ICOM Costa Rica a este conversatorio que aborda un tema, como dijo Antonio, tan urgente y tan esencial, que es abogar y defender a museos en tiempos convulsos, que creo que todos aquí estamos anuentes de que lo son. Y hoy les hablo desde dos lugares que se entrelazan, que es como directora del Museo del Canal de Panamá, pero también como presidenta del ICOM Panamá. Y desde ambos roles he experimentado de manera directa los retos y posibilidades de sostener instituciones culturales en contextos desafiantes, digámoslo así, y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y experiencias de este cruce. Primero como presidenta del ICOM Panamá, que es un cargo que no tengo desde hace mucho, pero que me honra representar, me gustaría comenzar subrayándoles algunas cosas que pueden parecer evidentes, pero que en realidad se ponen en duda cada vez más, sobre todo con lo que está pasando actualmente, es que los museos son espacios esenciales para la vida democrática. No solo conservan objetos u obras de arte o especímenes científicos, no solo relatan historias,
sino que generan pensamiento crítico, activan la memoria colectiva, inspiran movimientos activistas incluso y abren puertas necesarias que ofrecen horizontes posibles. Entonces, hoy más que nunca, esos valores, estamos viendo en diferentes partes del mundo, están siendo puestos a prueba. En Panamá específicamente, para darles un poquito de nuestro contexto, esta tensión se siente con particular fuerza. Tenemos un Ministerio de Cultura creado apenas unos años, con una Dirección Nacional de Museos bastante naciente y una Ley General de Cultura que aún necesita esta reglamentación. No tenemos un listado oficial de museos nacionales, ni privados ni públicos. Muchos de nuestros museos nacionales permanecen cerrados desde la pandemia o incluso antes, o con acceso limitado. Nuestras universidades del país no ofrecen aún carreras especializadas en museología o en gestión patrimonial o curaduría. Nosotros defendemos nuestros museos en un contexto donde la infraestructura institucional todavía está en construcción, lo que hace aún más urgente una mirada colectiva y estratégica para asegurar nuestro desarrollo sostenible. Desde Panamá vemos también con preocupación cómo en distintas regiones, bueno, Antonio ha mencionado algunos ejemplos, los museos enfrentan presiones políticas, recortes presupuestarios, intentos de censura o incluso controles ideológicos, pudiera decirse. Y en algunos casos hasta se exige neutralidad en contextos donde el silencio puede significar complicidad. En otros, y de eso somos a veces culpables, se les reduce a los museos a escenarios meramente turísticos, privándolos de su dimensión pública y educativa. Pero abogar, por eso me gustaría decir que abogar no es solo responder a una crisis también, sino anticiparla. Es construir marcos éticos, articular redes solidarias como lo es el ICOM y posicionar a los museos en agendas no solo que sirvan a nuestra autosostenibilidad, sino agendas sociales, ambientales, educativas y de derechos humanos también. Desde ICOM trabajamos en conjunto para que las instituciones museales no estén solas ante estos desafíos. Y en Panamá, el esfuerzo que hemos hecho ha sido para incrementar significativamente el número de miembros activos, promover de forma constante los programas de formación, ya que como aquí en Panamá no tenemos esa capacidad, promover esos programas o becas que están ofrecidos por comités internacionales, así como esas becas de profesionalización del sector que han dado desde ICOMLAC y otras entidades. Y además trabajamos de la mano con colegas como la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá, que ya llevan años también fortaleciendo ese ecosistema museal del país a través de iniciativas colaborativas, intercambios de buenas prácticas y trabajo en el territorio nacional colectivo. Promovemos marcos éticos como es el Código de Ética, impulsamos la participación de los museos en políticas públicas y fomentamos la cooperación regional. Pero nuestra labor como capítulo de Panamá, que representa este consejo, también consiste en visibilizar buenas prácticas que nacen desde lo local. No solo intentar asumir las que nos han dicho por tantos años desde el norte global o el hemisferio occidental, que son las que deben ser, sino pensar desde de nuestras localidades, nuestros contextos, conectarlas con esos marcos internacionales, porque esas voces también necesitan y merecen ser escuchadas. Ahora bien, hablar de defensa no es solamente un ejercicio discursivo, también se ejerce desde lo cotidiano y aquí me detengo un momento para hablarles como directora del Museo del Canal. Me imagino que han escuchado del Canal de Panamá, recientemente ha estado en las noticias porque cierto presidente está hablando de volver a tomarlo, así que antes de continuar quiero reafirmar que el canal es de Panamá y continuará haciéndolo ahora y siempre. Nosotros somos una institución sin fines de lucro privada que nació sin colección propia, pero con una historia compleja de contar, que es la del Canal de Panamá y sus múltiples dimensiones. Es una historia atravesada por la desigualdad, la segregación, la intervención militar extranjera y también por muchas luchas ciudadanas, migraciones, resistencias y transformaciones. En los últimos años, desde el 2020, hemos asumido el reto, como bien dijo Jody en mi presentación, de renovar nuestras salas del museo para incluir narrativas anteriormente silenciadas, entre ellas la discriminación racial durante la construcción del canal, una dictadura militar de 21 años que no se enseña en los colegios o en los libros de historia del país,
la historia de las mujeres en todo este contexto de construcción del canal, de los pueblos indígenas ante la colonización y más recientemente una exposición temporal sobre la gran migración a través del tapón del Darién. En el 2023 llegó a números récord de más de 500.000 de personas en búsqueda de asilo o un futuro mejor. Historias que vemos silenciadas en medios de comunicación, que vemos silenciadas en otros espacios y que no se están conversando o dialogando. También hemos incluido heridas abiertas de una invasión militar estadounidense que sucedió en Panamá en 1989 para derrocar a un dictador que era un operativo de la CIA. Un episodio que aún espera una reparación simbólica de reconocimiento público, más allá de lo que una comisión del 20 de diciembre de 1989 ha logrado ya, que es un trabajo enorme de nombrar esas víctimas. Lo que hemos hecho nosotros como museo es tener un espacio permanente donde estas víctimas tengan un espacio donde ser nombradas, donde la gente pueda lograr dar honra y respeto solemne a sus pérdidas, y tenemos el espacio para los que todavía no han sido identificados, eventualmente esperamos que lo sean, poder nombrarlos. Ahora, para un uso de historia del canal quizás les puede parecer un poco raro, pero nosotros hablamos de la evolución de la ruta que fue Panamá desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y los tratados que hacen que el canal un día sea panameño se firman en este contexto de dictadura militar en el 77. Y esta dictadura fue derrocada por una invasión militar estadounidense violenta que todavía ha dejado cientos de víctimas sin reconocer. Es el contexto en el cual esta transferencia se da a manos panameñas. No podíamos hablar del logro de detener el canal en Panamá sin hablar del contexto en el que se dio esa transferencia. Y esto, bueno, lo hemos hecho no sin tensiones. Hay actores que prefieren que ciertos temas no se toquen. Hay alianzas estratégicas que a veces condicionan, no condicionan, intentan condicionar las decisiones curatoriales, y hay momentos en que defender la autonomía del museo significa asumir costos institucionales. Hoy cuando escuchamos declaraciones preocupantes como, desde figuras como Donald Trump sugiriendo que Estados Unidos podría retomar el canal de Panamá, se hace aún más urgente reafirmar nuestra soberanía, no solo en términos geopolíticos, sino también simbólicos y culturales, y sobre todo en nuestra cultura material que la reafirma en todo lo que preservamos dentro de este museo. Los museos en ese sentido no somos neutrales, somos espacios donde esta soberanía se narra, se defiende, se actualiza, y el Museo del Canal entendemos nuestra labor como parte de esa defensa, ofreciendo también a la ciudadanía y a nuestras comunidades y audiencias herramientas para no solo comprender el pasado, sino también cuestionar el presente y participar activamente de esa construcción a futuro. Y en este camino el ICOMA ha sido una red de apoyo clave, pero también ha sido un espacio de formación creativa, donde hemos repensado en diferentes encuentros constantemente qué significa ser un museo hoy en América Latina y en Caribe, qué significa ser pertinente, qué significa ser valiente. Para no extenderme mucho, porque estoy emocionadísima también de escuchar a mis colegas, quisiera decir y cerrar con decir que los museos no se salvan solos. Su defensa no es responsabilidad exclusiva de sus directores o de sus curadores o de su personal. Se sostienen desde la comunidad, desde las alianzas, desde la acción colectiva y sobre todo desde adentro con claridad ética, valentía institucional y un compromiso constante con quienes se acercan al museo buscando algo más que una visita, buscando reconocimiento, buscando reflexión, buscando pertenencia o incluso ese espacio donde poder dialogar, contar, narrar desde las verdades de cada uno. Desde Panamá, desde nuestra historia atravesada por tantos intereses, tantas luchas, desde un territorio en disputa, seguimos creyendo que los museos son espacios vivos, que se atreven a preguntar y a transformarse. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque estamos dispuestos a escucharlas. Así que muchas gracias a todos y espero seguir conversando muchísimo con todos estos colegas que nos acompañan. Muchas gracias. Se nota que una de las cosas, hablando de cooperación regional y esto, una de las cosas que nos une es nuestra pasión por los museos. Todos son apasionados con esto. Es nuestra vida. Y esto sale de las presentaciones de cada uno. Una de las cosas que ha mencionado que
en conjunto va muy bien con la que nosotros hemos visto en la primera presentación, es esta idea de cooperación regional y la participación en la política. Agregaste también la idea de que no es necesariamente abogar por las personas que trabajan en los museos o los museos en sí, sin tomar en cuenta la comunidad a la cual somos parte. Muchísimas gracias. Ahora tengo el placer de compartir con ustedes las palabras de Leonardo Mellado. Leonardo es licenciado en Educación con mención en Historia y es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Es máster en Museología y es parte del State Alumni Team de la International Visitor Leadership Program y la Cultural Heritage Preservation de los Estados Unidos, o sea, de preservación de patrimonio nacional, cultural. Es museólogo, educador patrimonial, curador, académico, historiador, músico, que debería haber traído un instrumento para incluir en tu presentación, miembro del directorio del Comité Chileno de Museos ICOM Chile, vicepresidente en un periodo, presidente actual, miembro de la Junta Directiva del Comité de Museología Social de ICOM, Somos, integrante del Consejo Asesor de Museos del Sistema Nacional de Museos de Chile. Fue director ejecutivo del Museo Violeta Parra y actualmente es coordinador de vinculación con el medio del Archivo Nacional de Chile. Muchísimas gracias, Leonardo. Toca a ti. Me toca. Muchísimas gracias, Jody, especialmente a ti que nos has convocado, ¿no es cierto?, y has facilitado este encuentro, pero también, por supuesto, al Comité de Costa Rica, UNICE, ¿no? Y bueno, también al ICOM-LAC, que también se hizo presente, el apoyo de Laura y la presencia de Beatriz. Y por supuesto, la saludo a cada una y cada uno de ustedes, quienes nos acompañan el día de hoy. Puede que mi presentación vaya a ser un poco desordenada, chascona, como decimos por acá, que significa así como con el pelo suelto y enmarañado. Pero voy a partir de varios supuestos, por una parte, y afirmaciones por otra, así como preguntas también que seguramente van a quedar un tanto abiertas, o quizás no tanto. Pero quisiera partir de la base de que algo que ya se ha dicho, ¿no? Lo comentaba Ana Elizabeth, los museos no son neutrales. Y tenemos que partir desde esa posición, ¿no? Decir que los museos son neutrales es una posición, a mi juicio, equivocada, errada. Y pararnos desde ese punto de vista, entonces, va a generar que todas nuestras acciones lo sean. Por otro lado, y a mi entender, y justo coincidente con parte de lo que estaban ahí conversando algunos amigos en el chat, ser trabajador de museo, y me gusta más utilizar esa palabra, trabajador de museo, más que profesional de museo, porque en muchos casos no hay personas que tengan una formación profesionalizada, pero que se han ido haciendo en el oficio, en el trabajo, en el tiempo, y porque además los equipos de los museos están compuestos por una diversidad de personas que en muchos casos también sufren de precariedades, ¿no? Nuestras compañeras y compañeros que trabajan haciendo el aseo, o sea, hay una diversidad de personas que estamos vinculados y todas con algo que Jody decía recién, con un fuerte compromiso con el espacio y el lugar en el que trabajan, ¿no? O sea, es más que un trabajo. Para mí, y creo que también para muchas personas, es una militancia, es un espacio de activismo, porque como no somos neutrales, entonces adquirimos posiciones y desde esas posiciones empezamos a trabajar y remecer y remover o instalar, ¿no? Este posicionamiento. Pero volviendo al tema que nos convoca, teniendo como base estos puntos, me hago la pregunta de ¿qué nos hace pensar que los tiempos que vivimos somos convulsos? Uno diría, bueno, pero esto es obvio, ¿no?
pero no sé si es tan obvio. Quisiera leerles algo eh, que ya les voy a explicar de dónde proviene, si es que no lo conocen ya. Los cambios sociales, económicos y culturales que se están produciendo en el mundo y sobre todo en muchas de las zonas subdesarrolladas constituyen un reto a la museología. El momento que vive la humanidad es de profunda crisis, un concepto que también empleó Antonio y con el cual también estoy de acuerdo. La tecnología ha propiciado un gigantesco adelanto de la civilización que no va a la par con el desarrollo de la cultura. Eso propicia un desequilibrio entre los países que han alcanzado un grado de desarrollo material y los otros marginados del desarrollo y aún avasallados a través de su historia. La mayoría de los problemas que evidencia la sociedad contemporánea están enraizados en situaciones de injusticia y las soluciones son inalcanzables mientras éstas no se corrijan. Esta cita corresponde a las resoluciones de la Mesa de Santiago de 1972, lo que nos posiciona entonces en un marco histórico también, que podríamos decir coincidente en muchos sentidos, pero en otros yo me pregunto, desde estas problemáticas que se plantearon en la década de los 70 del siglo pasado, hasta hoy, ¿cuánto hemos corregido? Entonces, por eso es que me pregunto si la crisis es permanente o hemos tenido momentos de tranquilidad y de paz. ¿Por qué nos llama la atención la crisis, no? Quizás porque hoy nos es más, estamos más informadas, más informados. Eh, Cabe la pregunta, pero yo siento que en el caso de los museos particularmente vivimos en un estado permanente de crisis, ¿no? Ahora, entiendo la crisis no desde el punto de vista negativo absolutamente, como también señalaba Antonio, la crisis es una oportunidad de cambio y por tanto nos puede plantear posiciones negativas, pero también posiciones positivas, incluso la posibilidad de generar esos cambios y soluciones. Uno de ellos, precisamente, y a propósito de la Mesa de Santiago, tiene que ver con nuestra propia organización, que es desde el año 72, cuando surge esta idea del Museo Integral, y donde se instala hasta nuestros días el concepto del rol social del museo, ¿no? Entonces, ya entendemos desde entonces que, y se establece allí, se fija, y en adelante, yo creo que no cabe discusión de que el museo no solamente no es un espacio neutral, sino que es un espacio que está al servicio de la sociedad. Y en ese caso, entonces, es importante comprender que si bien la crisis no necesariamente establece una mirada negativa de las cosas, sino que también es la oportunidad para generar cambios y transformaciones y para activarse aún más, para potenciar esas redes, esos vínculos y ese trabajo comunitario y colaborativo. Yo también me había hecho como una pequeña reflexión de distinción de aquellos elementos que se hacen evidentes dentro de la crisis, así como el cuadro que nos había mostrado también Antonio, coincidimos en muchas cosas. Claro que yo le puse otras denominaciones, ¿no? Y, por ejemplo, encuentro que esta crisis evidencia factores globales, en términos generales, donde se dejan de manifiesto, por ejemplo, la actual guerra económica, la pandemia que vivimos no hace mucho y que siempre estamos ahora en alerta, el cambio climático, la destrucción del medio ambiente, la crisis de legitimidad democrática, ¿no? Son ejemplos de estos factores globales, no son propios y particulares de un lugar en específico. También podemos decir que hay factores estructurales, ¿no? Como la corrupción, la impunidad en materia de justicia o de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en la existencia de grupos privilegiados, la sostenibilidad, la desigualdad social, la colonialidad, la mala distribución de la riqueza, la migración, que no es negativa en sí mismo como concepto, ¿no es cierto? Pero muchas veces se negativiza como discurso. El racismo, que sí es negativo, la intolerancia religiosa, que desde las mismas religiones muchas veces, la discriminación, solo por citar conceptos que, a mi juicio, forman parte de estos factores estructurales. También podríamos decir existen factores contextuales, que por ejemplo los presupuestos cada vez más pequeños, ¿no? O la disminución del financiamiento público, que esos van variando según, ¿no? La falta de capacitación, lo señalaba hace un rato atrás Ana Elizabeth también, ¿no? En materia museológica hay desigualdades tremendas y también hay escasez de formación.
Bueno, por supuesto, todo lo que significa las singularidades locales que no hay que perder de perspectiva, ¿no es cierto? Porque cada contexto también tiene lo suyo que puede agravar o facilitar en este marco de crisis. Y, por supuesto, la ascensión de gobiernos democráticos. Y por último, creo también que otro factor importante como grupo de factores es la crisis de expectativas. Y desde la museología eso no nos debiese ser ajeno, porque también nosotros nos ciframos expectativas sobre las cosas, sobre los cambios políticos, sobre los cambios que debiese desarrollarse al interior de un museo, sobre nuevas museografías, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nuevos relatos, cómo hacemos más inclusivos los espacios y muchas veces para alcanzar esa meta debemos sufrir en el empeño o quedar en el camino a veces, ¿no? Despedidos de nuestros trabajos o también enfrentar una serie de dificultades que hacen que muchas veces los ánimos también, y que esto es bien importante porque tenemos que humanizar nuestra proyección hacia el museo, ¿no? Cómo nuestros ánimos nos permiten seguir adelante para poder generar los cambios que creemos que son necesarios de generar. Entonces, bueno, teniendo en vista esto de que la crisis es una posibilidad de cambios, pero teniendo esta claridad también de que esos cambios se deben a una serie de factores que ya hemos identificado, algunos de ellos, por supuesto, no todos, es que se puede observar que hay cuestiones sociales, políticas, culturales, económicas, evidentemente, ¿no? Coincidiendo con lo que señalaba Antonio. También uno dice, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Y yo comparto y coincido que estas soluciones, como las que se plantea por parte de Antonio en esta lógica tan ordenada, que me parece súper bien, como muy ejecutiva, ¿no? Pero también desde las otras lógicas más de lo que deseamos hacer en conjunto, ¿no? Este trabajo que de alguna u otra forma sí se tenía en la década de los 70 y que se ha ido perdiendo, a mi juicio, en las últimas décadas y que nos ha hecho como países, como comunidad museística, mucho más individualistas y que por lo demás, yo cifro fe y esperanzas en que esos trabajos colaborativos, esos esfuerzos que se hacen, por ejemplo, a través del ICOM, a través de la Alianza Regional o a través de los comités internacionales, ¿no? El SECA, aquí, ya que veo a Silvana presente, son esfuerzos que están tratando de aglutinar y de aunar esfuerzos para establecer discursos, pero todavía nos falta mucho, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, la problemática que plantea el progreso de las sociedades en el mundo contemporáneo, quiero citar también, requiere una visión integral y un tratamiento integrado de sus múltiples aspectos. La solución de sus problemas no pertenece al dominio de la ciencia o de una disciplina. La decisión sobre las mejores soluciones y su ejecución no corresponden a un grupo de la sociedad, sino exigen la participación amplia, consciente y comprometido de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Trabajar en red. Bueno, eso era lo que también señalaba la Mesa Redonda de Santiago en 1972 y por tanto yo soy bien fan, ¿no es cierto? Y quienes me conocen de harto tiempo, siempre estoy tratando de predicar sobre esta base, porque lo que quiero decir, y con esto voy a ir cerrando ya mi participación, es que las respuestas a los problemas están, los caminos están trazados. Lo que tenemos que hacer, tanto como sociedad en su conjunto y particularmente como sociedad museística y museológica, es hacer que esos compromisos se cumplan. Por ejemplo, en el informe Bartland del año 87, cuando se planteó lo del crecimiento sostenible y la Declaración de Río en el año 92, fijó cifras, caminos. La Organización de las Naciones Unidas en el 2015 planteó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que están pensados en la Agenda 2030, ¿no? Y que se ponen en cuestión, pero son compromisos que fijaron los estados, que fijaron nuestros representantes y que justamente enmarcan los principios y deseos y anhelos de nuestra propia comunidad museística. Los caminos están, las soluciones existen. Lo que pasa es que no hay voluntad política muchas veces. Y nosotros creemos que alguien debiese responder a esto. Bueno, ese alguien, ya sabemos a quién pasarle la factura. ¿Para qué se comprometen si no la van a cumplir? ¿No? Entonces, ¿para qué votamos por las mismas personas? ¿Para qué ejercemos una acción política determinada si esto no va a traducirse en un cambio esperado, prometido y juramentado a través de documentos internacionales, ¿no?
Carolina Jaramillo, de Colombia, hace un tiempo atrás escribió: el museo es una entidad que debe pensarse con un objetivo social más fuerte, más vinculante, como una institución que tiene responsabilidad social. Por lo tanto, su responsabilidad con su comunidad, entendida como su barrio, su ciudad, su región, su departamento y su país. Y en esa medida el museo puede entenderse y utilizarse como una herramienta de esa transformación. Los museos son espacios de transformación y tenemos la legitimidad dada por todos los antecedentes que ya les hemos señalado. Nosotros, los ministros de Culturas, en el año 2022 en México, reunidos en el famoso Mundiacult, que ahora va a haber uno nuevo en España, ¿no? Nos comprometemos en favor de un multilateralismo reforzado que reconozca la cultura como un bien público mundial o un valor intrínseco para facilitar e impulsar el desarrollo sostenible. Asumimos plenamente el alcance de nuestra responsabilidad, dijeron los ministros en ese entonces, ministros de Estado de todo el mundo. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, señaló nuestra definición de museo, que también nos fija un marco, ¿no? Entre muchos otros aspectos que están ahí, ustedes ya todos conocen, no lo voy a leer, ¿no? Así que reforzar y promover también, a mi juicio, la museología social, ambiental, política y económicamente sostenible, no es solo activismo, es de reclamar los derechos que ya están firmados y establecidos dentro de nuestra agenda mundial. Entonces, lo que quiero decir con esto, porque en realidad había seleccionado muchas más citas, pero ya estoy llegando al tiempo de la exposición, para dejar la posibilidad de diálogo, ¿no? Es que tampoco tenemos que inventar la rueda. No tenemos que cabecearnos mucho al saber. Por supuesto que tenemos que incluir a nuestras comunidades. Por supuesto que tenemos que vincularnos a nivel político. De hecho, en Chile participamos del nuevo Plan Nacional sobre la política de museos que se está proyectando. Y eso espero que ocurra en cada uno de ustedes. Y nuestro rol como representantes de una comunidad museística internacional es precisamente bogar por ese cumplimiento. Nosotros no somos, y aquí voy a una realidad, ¿no?, que tiene que ver con los comités nacionales. Nosotros no somos solo los que estamos preocupados de velar por que se inscriba tal cantidad de gente para una organización internacional. Nosotros tenemos un rol que va mucho más allá y que tiene que ver con hacer respetar y cumplir los compromisos internacionales que ya existen y que van a encaminarse precisamente para dar solución también a las problemáticas que enfrentamos los museos como entes transformadores. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo. De las tres presentaciones se siente lo que usted apuntó al puro principio, de que los museos no son neutrales. No son neutrales. O sea, esto es algo que hemos visto constantemente y que por esto necesitamos ver qué rol pueden poner en la sociedad. Una de las cosas interesantes que une los cuatro países, los tres de ustedes más Costa Rica, es que somos países más o menos democráticos. Hemos pasado por periodos de dictadura, pero tiene una fuerte bases en la democracia. Lo que estamos viendo ahora es uno de los países, o mucho quizás, afectado más y más por la populismo que lo empuja hacia la autocracia. Entonces, me gustaría saber sus opiniones sobre hasta dónde se puede ir abogando por los museos, siendo no neutral, protegiendo la sociedad, protegiendo nuestro derecho de tener museos, sin que afecte nuestro propio trabajo. Ana Elizabeth, su declaración de que el canales de Panamá, yes, es, pero esto puede significar que quizás vienen a despedirte. O sea, Antonio, usted puede decir que hay mucha crisis ahora en los Estados Unidos con los museos. Yo sé que usted ha participado mucho en pelear por el derecho de mantener el Instituto de Bibliotecas y Museos, que después el señor que dice que es presidente lo quitó completamente. O sea, la que estamos viendo nos puede afectar y uno tiene esta cosa de balancear. Es mejor que me cae un poquito y trato de trabajar bajo o me mantengo en mi posición de activismo museal o
militancia museal. Hay que recordar que Costa Rica es un país sin ejército, Panamá también. Entonces, la idea de militancia nos choca un poquito, pero me gustaría la opinión de ustedes tres. ¿Apunto a alguien? Sí, Sí, puedo empezar. vaya. Primero espero que no me despidan, pero si llega a eso, y creo que ese es el riesgo eh, al que nos enfrentamos todos nosotros, ¿no? Es eh, si llegamos a tomar una acción que vemos que está alineada con los principios que queremos defender institucionalmente y eso nos cuesta el trabajo, nos costó el trabajo haciendo lo que creemos correcto. Sí. Es algo que es un riesgo, no se puede evitar. Nosotros, por ejemplo, en específico, les puedo compartir que hablando de un tema como la dictadura, que esa sala la renovamos bajo un gobierno cuyo partido fue fundado en la dictadura, fue un momento de tensión muy grande para todos los que estábamos aquí en el museo y nos preparamos para cualquier tipo de reacción que pudiéramos enfrentar, tanto del gobierno como del público, porque hay mucha gente que todavía no ha sanado esas heridas o cuya versión de esos hechos sigue muy encarnada en su identidad nacional y quizás no iban a estar o iban a reaccionar de alguna manera difícil en esa sala. Y sigue siendo una sala sensible para muchas personas. Pero lo hicimos porque creíamos que era lo correcto, creíamos que era un espacio donde si la persona o el visitante o el gobierno no coincidía con lo que estábamos mostrando, por lo menos iba a iniciar una conversación, que es lo que en Panamá ha sido un problema, ese silencio, ese barrer bajo la alfombra, esa falta de comunicación de ciertos momentos, ¿no? Así que creo que definitivamente no es sin riesgos, no es sin estreses este tipo de trabajos, pero como dijiste antes, Yori, todos aquí estamos sumamente apasionados por lo que hacemos y creemos en lo que hacemos. Así que aunque eso conlleva un riesgo más riesgoso, por lo menos a lo personal lo puedo decir, sería no hacerlo. Ujú. Sí. Leo, ¿le das tú o le doy yo? Vaya, Antonio. Dale, Antonio. Fíjate que es muy importante lo que Annelise está diciendo, porque yo creo que en cualquier posición hay negociables y no negociables, ¿verdad? Yo creo que lo no negociable es, por ejemplo, el compromiso del museo con su comunidad, el rol social del museo. Eso no se negocia. Esa es la razón de ser de los museos, es esa conexión, es deberse a esos públicos, a esas audiencias. Lo que sí es negociable, por ejemplo, es cómo pongo el mensaje, cómo presento ese mensaje a una comunidad. A veces, como bien sabemos, eso trae riesgos, decisiones personales, tomar esos riesgos o no. Yo estoy convencido, al igual que analizo, de que si me va a costar el trabajo, pues me va a costar el trabajo, pero soy completamente fiel a mis ideales. Pero lo que es muy importante también considerar es que a veces tiene mucho más fuerza unir mi voz a la de otros, porque cuando ponemos un mensaje colectivamente, cuando escribimos un manifiesto, cuando alzamos la voz como colectivos, entonces ya no es una persona a quien atacar, es un colectivo de instituciones que representan comunidades, pero sobre todo que representan y evidencian el rol social de los museos. Entonces, eso sí es negociable, fíjate. Ver cómo podemos ser más efectivos en presentar esa idea, en poner ese mensaje hacia afuera, dependiendo del interlocutor, quién es la persona, los medios o la estrategia más adecuada para que ese mensaje sea lo más poderoso posible. Gracias, Antonio. Leo. Sí, bueno, coincido con mis compañeras y compañero panelista. En ese sentido, yo separaría aguas en cuanto a título personal y en cuanto a título colectivo. Yo como en este caso representante de una organización que efectivamente en ella forman parte distintas instituciones, etcétera, hacemos ese trabajo que menciona Antonio, ¿no? De unir fuerzas y hablar en un sentido
objetivo, de forma concreta, de forma estratégica, ¿no? Para hacer valer aquellos elementos. Todos los años nos toca, nosotros tenemos que estar lanzando manifiestos y declaratorias, o sea, declaraciones cada cierto tiempo cuando un museo se ve afectado, cuando es cerrado por alguna razón, cuando le faltan presupuestos, cuando remueven a su director, y de manera injusta, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Eso lo hacemos permanentemente. Todos los años, cada vez que hay una discusión en el del presupuesto de la nación que se asigna a cultura, emitimos una declaración y nos unimos a los sindicatos y a la serie de organizaciones que plantean esto. Ahora, a título personal, por supuesto que el activismo se vuelve un poco más radical, debo decirlo, ¿no? Ya me ha costado el puesto más de una vez. Entonces, sé en qué consiste la experiencia, ¿no? Pero uno tiene que no solo ser fiel a sus ideales, que lo comparto, y a sus principios, sino que en una perspectiva histórica es tratar de estar del lado correcto de la historia, ¿no? Aunque esto nos perjudique en el tema personal. Pero también he aprendido que justamente al ser fiel a esos principios, las solidaridades también emergen. Cuando me ha costado el puesto, inmediatamente he recibido solidaridades que me han permitido seguir adelante y sostener una familia. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son esas redes, ¿no es cierto? Esa red de apoyo, como se dice, que está detrás, es fundamental y eso se va construyendo precisamente por esa consecuencia, por esa claridad, ¿no? Y por ese posicionamiento de estar del lado correcto de la historia. Gracias, Leo. Estamos acercando al final del tiempo que hemos puesto para este conversatorio, que hemos dicho que iba a ser 1 hora y media. Ya casi estamos, pero antes de cerrar, quiero ver si hay algo más que uno de ustedes tres quiere agregar, que no ha mencionado o en reacción a lo que ha dicho otro colega durante este periodo. Entonces, aquí estoy otra vez abriendo el micrófono. Bueno, yo quería agradecerles y definitivamente que reitero que cada vez que nos vemos, ya sea virtual o físicamente, y conversamos, me siento más reenergizada por lo que hacemos, porque me recuerda que no lo estamos haciendo solos, y no solos ni institucionalmente ni en cuanto a país. Tenemos un montón de colegas aquí y otros que nos estarán viendo a posteriori en YouTube o en Facebook, de donde nos cuelguen, que enfrentan lo mismo que nosotros y que para eso estamos y para eso están estos espacios, para conversar, para dialogar, para intercambiar ideas y para apoyarnos. Y yo me voy emocionada y con muchas ganas de seguir lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias. Yo también quería cerrar un poco diciéndoles lo siguiente. Latinoamérica y el Caribe es una región única en muchos aspectos. Y parte de los caminos que hemos avanzado es entender nuestras diferencias. A pesar de ser diferentes, estamos unidos en acciones específicas. Entonces, ese respeto, ese diálogo, a pesar de las diferencias. Por ejemplo, Panamá y Costa Rica no tienen ejército, por supuesto tienen una visión diferente. Todos tenemos visiones diferentes que están asociadas a nuestras propias identidades, a nuestras propias realidades. Pero sin embargo, tenemos un objetivo común y América Latina tiene todo. Todos los países que están representados en esta reunión tienen todo para salir adelante y para consolidar el rol de los museos. Como dijo bien Leo, debemos acostumbrarnos a exigir cuentas de nuestros legisladores. Usted fue elegido para esto. ¿Por qué no ha cumplido con su promesa? Entonces debemos ser más activos, debemos ser más cívicamente, debemos tener una participación mayor en el cumplimiento y en la implementación de estas decisiones. Porque si no lo hacemos simplemente, eso queda en el aire. Pues hagamos que no quede en el aire.
Ya ha llegado pues, el momento de compartir más experiencia y de juntos avanzar. Recuerden siempre, juntos seremos más fuertes. Eso es. Justamente. Bueno, no sé si redundar tanto ya en las palabras, que coincido plenamente en lo que señala Ana Elizabeth, Antonio. Qué bueno que estemos acá. Agradezco la invitación, agradezco la compañía, el apañe, como decimos también por acá. En Chile ustedes saben que tenemos una jerga lingüística muy singular, entonces ocupamos muchas palabras que a veces se nos salen, ¿no? Y que no nadie nos termina entendiendo. Pero, ¿qué quiere decir? Que este apapachamiento, como se dice en México, ¿no? Porque yo creo que estas redes que son solidarias, que son afectivas, son las que nos permiten y nos dan fuerza para seguir adelante muchas veces en estas posturas que parecen activistas, pero que en realidad es la de un simple ciudadano que reclama el derecho que ya existe, ¿no? Entonces, a la vida, a todo. Entonces, si ya están comprometidos nuestros estados, que a mí me llama mucho la atención, cada vez reviso más las declaraciones, las declaratorias y todo aquello, ¿no? Parece que no fueran palabras en el aire, y lo que tenemos que hacer es que se encarnen, ¿no? Y que se hagan, se consoliden y se concreten. Eh, para eso estamos, para eso existe, por ejemplo, un SOMUS dentro de nuestra organización, que precisamente invita, tenemos nuestras declaraciones y declaratorias donde precisamente declaramos nuestros compromisos, nuestras visiones de lo que deseamos, ¿no? Para una comunidad museística, que en realidad no es solo para la comunidad museística, porque los museos no estamos al servicio de nosotros mismos, sino que estamos al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, por Sí. tanto, si nosotros avanzamos, estamos también mejorando y transformando esa sociedad, esas comunidades. Así que eso es lo que yo quería también señalar y nuevamente reiterar mis agradecimientos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la que sale de esto es el concepto de la importancia del red. Agradezco mucho a ICAM LAC por permitirnos esta experiencia. Gracias a UNICE y ICAM Costa Rica, que ha permitido a nosotros arrancar con la idea, a los tres presentadores, a Beatriz, a Lauren, detrás de las de la telón, organizando para que podamos hablar. E incluso ella dijo algo que me hace pensar en lo que nosotros podemos hacer para seguir adelante con esta red. Ella dice, qué ganas de conocer más sobre esta labor que están haciendo continuamente. Podría servir de base para materiales que se pueden usar en otros contextos. Yo creo que es justo esto. Si hubo más tiempo, yo hubiera preguntado a ustedes tres, darnos una anécdota, darnos un ejemplo de algo que ha pasado cuando hablaba con un político, cuando hablaba con un miembro de tu comunidad. Y yo creo que el próximo encuentro podría ser justamente esto, compartiendo anécdotas, experiencias para que se fortalezca esta red. Muchísimas gracias a todos. Es un gran placer ver los colegas como siempre y nos vemos más adelante.